sexual en el hombre. Nos vamos a enfocar en el hombre porque recuerden que en este curso pues estamos viendo sistema urinario, ¿no? Entonces realmente las mujeres tienen otras manifestaciones y eso lo van a ver en ginecología. Vamos a hablar de la uretritis, que como tal es una inflamación de la uretra. Recuerden que la uretra en el hombre pues es más larga, entonces por consecuente sí tienen mayor riesgo de uretritis. Como definición, pues es una inflamación de la uretra, generalmente de origen infeccioso, y bueno, aquí vemos la diferencia de la longitud de la masculina y la femenina, entonces bueno, las infecciones son diferentes. Las mujeres, por tener una uretra corta, generalmente tienen más bien infección de vejiga, y los hombres sí pueden hacer uretritis. Como etiología tenemos gonorrea, que recuerden que esa es una enfermedad de transmisión sexual, el diagnóstico es por medio de cultivo, y bueno, tenemos otros agentes como Chlamydia trachomatis, en el 55% de los casos. Se supone que la infección por clamidia se da en pareja, ¿no? Entonces, generalmente si la mujer tiene, pues el hombre va a tener, y viceversa, ¿no? Entonces, las que normalmente vemos son enfermedades gonocócicas y enfermedades por clamidia. ¿Hay otras causas que no sean bacterianas? Pues sí, puede haber virus del herpes simple, que el virus del herpes simple nos causa como tal lesiones vesiculosas, algunos tipos de micoplasmas, y bueno, cuando no responden a tratamiento médico hay que buscar otra causa, ¿no? Micoplasma, ureoplasma, pueden ser causas, ¿no? Entonces tenemos que hacer cultivo de las secreciones cuando haya secreción. ¿Cuáles son las manifestaciones? Siempre hay un tipo de secreción de la uretra. Entonces la uretra empieza a tener una secreción blanquecina, mucopurulenta, por ende los pacientes tienen disuria porque pues tienen mucha inflamación para orinar. Y bueno, también tenemos infecciones asintomáticas. En este caso, pues bueno, ¿cómo se da cuenta el paciente? Generalmente cuando la infección sube, cuando sube a vejiga es cuando empiezan algunos síntomas. Bueno, son las tinciones de Neisseria gonorrhoeae y de Chlamydia trachomatis. Y bueno, el cultivo generalmente nos dice que hay leucocitosis y podemos hacer un análisis de estereasa leucocitaria en la primera orina de la mañana. ¿Cuál es el tratamiento de estas bacterias? Pues bueno, primero, como les dije, como están coinfectados hombre-mujer o hombre-hombre, dependiendo de la pareja, pues bueno, el primer tratamiento es fluoroquinolonas. Generalmente responden bien a ciprofloxacino o floxacino, levofloxacino. Sin embargo, hay casos de resistencia, entonces por eso ya hemos dicho, si hay secreción se cultiva, en el cultivo nos sale la bacteria que está lesionando y el tratamiento antibiótico correcto. También podemos usar cefalosporinas como cefixima, ceftriaxona, cuando las infecciones no son complicadas. Cuando las infecciones son complicadas y aparte podemos tener infecciones faringeas, podemos dar ceftriaxona más acitromicina. Estas dosis son fáciles de tomar porque la ceftriaxona es dosis única intramuscular y la acitromicina también es 1 gramo dosis única. Entonces, los pacientes pues siempre cumplen el esquema. Si el paciente fuera alérgico a uno de estos dos antibióticos, se le puede dar doxiciclina cada 12 horas por 7 días. Ahora, en las clamidias, que son las uretritis que no son gonocócicas, se les da igual acitromicina, 1 gramo dosis única, y si son alérgicos se les puede dar doxiciclina por 7 días. Ahora, cuando ya son persistentes, recurrentes, aún no tenemos un cultivo, podemos iniciar con metronidazol, 2 gramos dosis única, o podemos darles eritromicina por 7 días. Entonces, de primera instancia, intentamos dar el esquema antibiótico. Si no mejora, pues bueno, ya hacemos los cultivos. Aquí sí, porque de primera instancia no hacemos un cultivo, porque bueno, tenemos el antecedente de actividad sexual, de no protección en la actividad sexual, que la pareja tiene síntomas al mismo tiempo que la persona que nos está consultando, y son cultivos caros. Aquí no es tan barato como un examen general de orina que cuesta 50, 100 pesos. Entonces, podemos empezar con el tratamiento. Si hay recurrencia, persistencia y el paciente no mejora, entonces ya podemos iniciar el tratamiento, iniciar el cultivo y sobre el cultivo la base del antibiótico.
¿Qué complicaciones nos puede dar una uretritis? Bueno, que viaje, ¿no? Ya sea por continuidad o por vía hemática hacia el epidídimo, que sea como tal una infección diseminada. Recuerden que nos dan el síndrome de Reiter y también podemos tener manifestaciones cardíacas y, bueno, otras enfermedades un poquito más graves. Ahora vamos a hablar de la epididimitis. La epididimitis es una inflamación del epidídimo y, bueno, generalmente se caracteriza por dolor, edema e inflamación del epidídimo. Cuando es agudo tiene menos de 6 semanas y puede haber casos crónicos de más de 3 meses. Recuerden que el epidídimo está a un lado del testículo, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente refiere el dolor al testículo y no es el testículo, es el epidídimo. Por eso tenemos que explorarlo y verificar hacia dónde es el punto de dolor. Generalmente, igual, las enfermedades que nos están causando uretritis nos van a causar epididimitis, ¿no? Es por contagio sexual. Y generalmente en hombres menores de 35 años las causas pues es clamidia, gonorrea, algunas veces E. coli. Y en hombres de más de 35 años, aquí sí ya generalmente está más asociado a E. coli como infección de vías urinarias. Entonces, bueno, también podemos tener epididimitis secundario a un procedimiento quirúrgico con instrumentación de la vía urinaria o alguna anomalía anatómica. Entonces, como les dije, el dolor es a la palpación unilateral generalmente. Muchas veces podemos encontrar también que hay un poco de líquido dentro del testículo, que es el hidrocele, y se puede tocar una inflamación del epidídimo, o sea, como tal se siente inflamado. Normalmente el epidídimo en situaciones sin enfermedad sí se palpa, pero no de forma tan fácil, ¿no? Cuando un epidídimo está inflamado sí se toca. Entonces, bueno, tenemos que hacer un exudado de tinción de Gram, análisis para ver si hay gonorrea o Chlamydia trachomatis, hacer la tinción de Gram, el urocultivo. Y siempre que tenemos infección de transmisión sexual, debemos hacer serología para sífilis y VIH. Siempre, 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 porque resulta que los pacientes no creen que tienen VIH y muchos tienen VIH. Entonces, está muy asociado presentar una enfermedad de transmisión sexual con VIH positivo. Doctora, ¿cómo sería el exudado? ¿Cómo se toma el exudado? Pues bueno, tienen que ir al laboratorio y en el exudado generalmente si está como tal activo, en ese momento lo toman con un hisopo. Si no está activo, ese es el problema, porque el paciente no se puede llevar el hisopo a su casa y el tomárselo porque se contamina. Hay que estar bien seguros que tenga el exudado en ese momento para mandarlo al laboratorio. No es como que se le aplaste y salga un líquido, ¿no? Tiene que estar bien activo y uno lo ve y sale. Y bueno, el tratamiento, igual de la misma forma que vimos en la uretritis, damos ceftriaxona, dosis única, más doxiciclina, o si fuera alérgico también podemos dar acitromicina. Y bueno, si está asociado a alguna enfermedad intestinal que por medio del intestino haya viajado a vías urinarias y de ahí al epidídimo, pues bueno, nos sirven bastante bien el ofloxacino o el levofloxacino. Acá es muy importante hacer un diagnóstico diferencial porque siempre que se inflama el epidídimo se tiene mucha duda porque el paciente no se deja explorar, o sea, les duele demasiado. Entonces, a veces hacerle una exploración al paciente nos queda duda, ¿no? Si es el epidídimo lo que le duele o es lo que le duele es el testículo, si hay un tumor testicular, si hay un absceso, si es un infarto. Puede ser hasta una tuberculosis, que ya lo vimos, que nos da fístulas a nivel de escroto, o puede haber una epididimitis por hongos o trastornos vasculares de la colágena, que son cosas raras, pero bueno, son los diagnósticos diferenciales. Hace como un mes vi un paciente que lo tuvieron en el IMSS como epididimitis como por 1 año y por la pandemia no le hicieron el ultrasonido. Y el paciente seguía con mucha molestia y le daban igual ofloxacino, le dieron otro esquema con penicilina. Bueno, el chiste es que lo trajeron así 1 año al paciente hasta que ya no toleró el dolor y resultó ser un tumor, un teratoma de testículo. Le hicieron de hecho orquiectomía. Entonces, por eso debemos explorar al paciente. Yo creo que si el médico que lo revisó o que le tocaba revisarlo lo hubiera tocado, pues hubiera dado cuenta que es muy diferente
palpar un tumor, como tal se siente una cosa ahí dura, a veces no tiene bordes, a nivel de testículo como una piedra, a tocar un epididymo inflamado, se siente así como una especie de lombricita. Entonces es importante revisar, palpar a los pacientes, no solo medicarlos. Y bueno, ahora vamos a hablar de las úlceras genitales, lo cual pues también es un motivo de consulta. Generalmente la causa es herpes simple y está causado, pues ya recuerden, hay dos tipos de herpes, el herpes tipo 1 y el de herpes tipo 2, que generalmente el que se presenta a nivel genital es el herpes tipo 2. Y de primera instancia, pues el paciente hace una pápula o vesícula que evoluciona a pústula y después se ulcera porque se rompe, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros vemos al paciente ya viene en fase de úlcera y es importante pensar como primera opción el virus del herpes simple. Entonces, bueno, estas son las lesiones que se ven cuando tiene el paciente como tal la lesión sin romperse y cuando se rompe, pues ya nos quedan las ulceritas. Las lesiones ulcerativas generalmente duran de 4 a 15 días, después esto nos hace una costra, después se cae la costra y ya tiene epitelio. Más o menos hay un dolor que va aumentando gradualmente y la máxima intensidad es a la semana. Y ya luego va bajando el dolor. La fase que más les duele a los pacientes es cuando todavía no se rompen las ulceritas, porque en este momento se dice que hay afección del nervio. Llega a haber pruritos, secreción de la uretra y muchas veces encontramos ganglios inguinales aumentados de tamaño y les molesta. En gente muy joven, o sea, hablamos de gente de menos de 20 años, casi siempre se precede fiebre, cefalea, malestar general y mialgias, porque hay un ataque al estado general. En pacientes mayores de 20 años, generalmente ya no se presenta esta sintomatología. Ahora, el problema, recuerden, del herpes es que muchas veces se queda colonizando los nervios periféricos, ¿no? Entonces puede recurrir. Si llega a recurrir, pues bueno, igual va a volver a salir la lesión a nivel genital, va a tener dolor, y de 8 a 12 días va a tener las lesiones, se van a romper y se van a secar. Es importante que en el primer episodio que el paciente presenta la enfermedad y vaya con nosotros, pues le demos tratamiento, eso para tratar de evitar la recidiva. Sin embargo, pues bueno, el tratamiento no cura la infección ni cambia la frecuencia y la recurrencia después de descontinuar el tratamiento. Entonces, este es el gran problema con los virus, igual que el virus del papiloma humano, que nosotros lo quitamos en ese momento, pero queda en la memoria del paciente, ¿no? Entonces, bueno, si el episodio suele ser recurrente, pues el paciente a veces ya sabe, empieza a tener comezón y ya sabe que va a aparecer las lesiones. Y bueno, son lesiones que sí son muy molestas y sobre todo si son muchas, o sea, hablo de que tenga 6, 7 erupciones con vesículas, les molesta bastante. Cuando ya tienen más de 6 recurrencias por año, o sea, cada 2 meses más o menos, ya se les puede dar un supresor diario, que tendrían que tomar el aciclovir prácticamente todos los días, o el famciclovir. Es importante de igual forma que las otras enfermedades que vimos hacerles prueba de VIH, ¿sí? Porque si el paciente es VIH positivo, pues por eso está pasando eso. Habrá que mejorar su inmunidad y al mejorar la inmunidad, estos cuadros van cediendo. Ahora, si no son VIH positivo, ¿qué puede pasar? Pues bueno, hay que buscar alguna causa que esté bajando las defensas, que puede ser otra enfermedad de transmisión sexual al mismo tiempo que tenga el paciente, o alguna enfermedad crónica que tenga el paciente, por ejemplo, un paciente diabético, un paciente que tome esteroides. Entonces tenemos que valorar muy bien. Hay algunas enfermedades raras que alteran las células T y que no son VIH, entonces también se recomienda mandarlos con un inmunólogo para que les hagan pruebas de inmunidad y checar que a lo mejor le falte algún tipo de refuerzo, no de vitaminas, porque bueno, eso no sirve, ¿no? Sino de refuerzos que mejore la defensa del paciente. Ahora vamos a hablar de la sífilis, que la sífilis, bueno, en nuestro país cada vez va bajando bastante, eso es bueno. Y bueno, recuerden que es causada por Treponema pallidum, que es una espiroqueta y que desgraciadamente se vuelve una enfermedad sistémica, no nada más se queda a nivel genital.
Las formas de transmisión, pues bueno, son relaciones sin protección, transfusión de sangre, intercambio de agujas y muchas veces las pacientes embarazadas pueden transmitir al feto con una mortalidad del feto del 40%, entonces eso sí es importante. Tenemos otro tipo de treponema, pero bueno, también nos puede causar algo sistémico. Acá está la estadística del año 2019 de vigilancia epidemiológica y bueno, acá tenemos en Puebla según cuántos casos tenemos, ¿no? Según esto, en el 2018, que fue el reporte, teníamos 10 casos y luego en 2019 tuvimos 15 casos y ya ven, va bajando según, ¿no? Esto, pero bueno, aquí el problema es que medicamos al paciente, no le hacemos el BDRL, no les hacemos estudios de seguimiento y pues no sabemos que tuvieron como tal sífilis y pueden andar infectando a otros pacientes. No creo que sean tan bajos los casos. Ahora, también es importante que pues en medio privado nunca damos reportes epidemiológicos, realmente no. Solo esto se ve por los que son pasantes y tienen que dar sus reportes semana a semana y por los hospitales, ¿no? Entonces, pues no son estadísticas confiables. Los factores de riesgo, ya dijimos, relaciones sin protección, múltiples parejas sexuales, que la pareja sea la portadora, obviamente falta de educación sexual y pertenecer al grupo de riesgo, adolescentes, sexoservidoras y los drogadictos. La infección primaria, recuerden que nos da el famoso chancro, ¿no? Que es una úlcera, ¿sí? Esa es la infección primaria. La infección secundaria ya nos va a dar un exantema a nivel generalizado, más lesiones mucocutáneas y adenopatía. Entonces el paciente empieza a tener lesiones en la boca, yo he visto pacientes con lesiones rectales y empiezan a tener adenopatías inguinales y en cuello. Y como tal, una infección terciaria pues ya nos da lesiones cardíacas, neurológicas, oftalmológicas, todavía es causa de ceguera, auditivas o gomosas, que son, bueno, tumoraciones, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues primero tenemos que tener una sospecha clínica por el interrogatorio, la historia clínica y obviamente, ¿cuál es lo clínico que dijimos? La úlcera, ¿sí? Es una úlcera única y generalmente es indolora, no les duele, a diferencia de la úlcera que vimos en herpes, que ahí son varias ulceritas y son muy dolorosas, en esta no duele. Ahora, ¿cómo tenemos el diagnóstico definitivo? Pues por serología, ¿sí? Generalmente tenemos que hacer el BDRL y el BDRL ya nos dice que si es positivo o no es positivo. Sin embargo, muchas veces los BDRL salen negativos y tenemos que hacer un diagnóstico definitivo. Entonces, se toma un tipo raspado, cultivo de las lesiones y se mete a microscopía de campo oscuro. También se les puede hacer PCR a estas lesiones y ahí nos dice que el paciente tiene treponema. Ahora, si el paciente tiene BDRL positivo, se tiene que confirmar con PCR, no nada más se queda con eso. Si es negativo y tenemos alta sospecha, también PCR. Ahora, estas son las pruebas rápidas que tenemos, que bueno, acá en el país me parece que no hay mucho de estas. Esta es una prueba que es importante porque es una prueba rápida para VIH y sífilis, lo cual pues es bueno, ¿no? Es rápida y dijimos siempre hacerles VIH a los pacientes, ¿sí? La transmisión sexual solo ocurre cuando las lesiones mucocutáneas están presentes. Entonces, si el paciente tiene la úlcera, el chancro y en ese momento tiene relaciones sexuales sin protección, pues va a infectar a la otra persona. Si el paciente ya tiene esta lesión cicatrizada, ya ni se acuerda que la tuvo y tiene relaciones sexuales, no se va a transmitir por medio de relaciones sexuales, ¿no? Y bueno, como les dije, hay que hacerse la prueba rápida. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? Afortunadamente, pues en nuestra población sigue sirviendo la penicilina, que se les da penicilina benzatínica 2.4 millones intramuscular dosis única. Si es una sífilis tardía o de duración desconocida, se les da generalmente 3 dosis con intervalo de una semana. Y cuando ya hay neurosífilis, pero bueno, ese es un paciente que ya no va a estar a cargo de nosotros, ya va a estar a cargo de neurología, de medicina interna, ahí sí va penicilina cristalina de 10 a 14 días. Entonces, bueno, si la paciente está embarazada, se le tiene que dar tratamiento inmediatamente para evitar la pérdida fetal o la infección fetal.
Cuando el paciente tiene reinfección, pues hay que hacer el esquema con 3 dosis de cada semana. ¿Por qué un paciente va a tener reinfección? Pues porque tal vez la pareja tenga enfermedad con úlcera y se estén recontagiando, ¿sí? Entonces, por eso es importante hacerle estudio a la pareja. Los pacientes que son alérgicos a la penicilina, entonces les damos doxiciclina, 100 miligramos cada 2 horas durante 2 semanas, si es fase inicial, y si es tardía, les damos 28 días de tratamiento. La sífilis debe ser tratada con penicilina, ya lo vimos, ¿sí? Entonces es inadecuado dar un antibiótico que no sea penicilina, porque todavía funciona la penicilina. Un intervalo entre la aplicación de la última dosis y el parto de menos de 30 días, generalmente dicen que el feto puede tener alguna lesión, pero bueno, eso ya lo van a ver en ginecología. Tratamiento incompleto, que si le tocaban 3 dosis se haya puesto una, o la dosificación inadecuada. Esto es más difícil porque, bueno, ya sabemos que son 2.4, ¿sí? Ahora, recuerden que hay algún tipo de reacción cuando los pacientes tienen sífilis activa, y entonces este tipo de reacciones nos puede dar un parto preterno, que bueno, tampoco lo vamos a ver acá. Del 5 al 10% de los pacientes que tienen alergia a la penicilina, se les tiene que hacer una prueba de sensibilidad cutánea, ¿sí? Para ver si se puede desensibilizar. ¿Qué pasa? Que resulta que fue alérgico a la penicilina cuando tenía 6 años, les hacen pruebas cutáneas y resulta que no son alérgicos a la penicilina. Es difícil que una alergia se quite, pero a lo mejor fue una confusión. Entonces podemos darle penicilina, porque ya dijimos, no está recomendada ni la tetraciclina ni la eritromicina. A los pacientes les va bastante bien con penicilina. Ahora, alergia, bueno, el servicio de alergia también hace desensibilización. Entonces, podemos mandar al paciente a que les hagan desensibilización, les van poniendo poquita dosis, poquita dosis, poquita dosis, hasta que lo aguantan. Entonces, en ese momento el paciente ya no es alérgico y podemos darle la dosis correcta. Pero bueno, es un tratamiento largo en todo caso, porque la desensibilización no es en un día. Ahora, ¿cuál es el método de seguimiento? Hay que hacer títulos serológicos mensualmente, y después de la administración de penicilina tenemos que tomar un BDRL para ver si ya sale negativo. Los que no son test no treponémicos, generalmente como la PCR, hasta 3 a 6 meses o un año ya nos va a salir negativa, ¿sí? Y bueno, a veces se dice que una respuesta a tratamiento es que disminuyan los anticuerpos en pacientes tratados, o sea, nos dan cierta titularidad y de ahí va bajando. Y bueno, es importante brindar asesoría y valoración a los contactos sexuales de las parejas, lo cual, pues bueno, a veces es difícil porque son varias y no hay forma de hablar con todos, o el paciente no le quiere decir a todos, y bueno, ese es el gran problema de la enfermedad de transmisión sexual en nuestro país, que no tenemos los contactos, ¿no? O sea, no nos quieren decir las parejas, obviamente, si es más de una, pues va a ser muy difícil contactarlos, y bueno, nada más. ¿Alguna duda de los temas que vimos el día de hoy? Bueno, ¿qué es importante de la clase? Conocer el agente causal, la manifestación clínica, que bueno, se parecen bastante, y el tratamiento médico sin aprenderse la dosis, excepto la última, ¿no? Que está muy fácil, 2.4 millones de unidades, esa sí apréndansela, porque eso siempre viene en todos los exámenes. Bueno, creo que no hay dudas, entonces nos vemos el día jueves para la clase, y el día lunes no vamos Aramis. Yo quería preguntarles si la epididimitis se puede confundir con el varicocele. No, generalmente no. El varicocele es una entidad que hay un aumento de volumen, pero no es tan doloroso. Y bueno, en el varicocele también tenemos aumento de tamaño del testículo, que generalmente es por líquido, no es tanto que haya masa de testículo aumentado. Entonces, no, generalmente no es un diagnóstico diferencial. La epididimitis es muy dolorosa. Lo que yo he visto es que casi siempre se tiene que hacer un diagnóstico diferencial con la torsión aguda de testículo, que también es en gente joven. Entonces, eso sí es importante. ¿Y cómo haríamos la diferencia? Pues se tiene que hacer un ultrasonido con Doppler para ver si hay buena vascularidad.
Luis, Gracias, doctora. de nada, Luis. Sí, doctora. ¿Qué es más frecuente? ¿En la epididimitis se ha causado por infección o porque el paciente puede llegar a tener quistes en el epididimo? No, por infección, por infección. Realmente los quistes de epidídimo son extraños, son raros. Digo, sí es una entidad que los urólogos ven constantemente, pero no causan el dolor tan agudo como la infección. Y en el caso del tratamiento del quiste, ¿cuál sería? Generalmente los quistes los operan, los quitan, porque se tiene que mandar a patología. ¿Depende también del tamaño del quiste o se puede dejar ahí? No, generalmente, bueno, obviamente si ya le da molestia al paciente es porque pues, por lo menos ya mide más de 1 centímetro. Entonces sí los operan. Gracias, doctora. De nada. Bueno, entonces tenemos clase el día viernes, pero ya no va a entrar al examen, ¿sí? Ya no va a entrar el tema del viernes al examen. Hasta el día de hoy serían las temas del examen. Tenemos clase el día 18, el día 22 y el examen sería el jueves 25, ¿sí? Para que tengan todavía 2 semanas para estudiar todo lo que hemos visto. Yo les he reforzado qué es lo que más tienen que aprender y ya nada más le daría a su compañero, que es el jefe de grupo, la lista de cómo se van a presentar. Se va a presentar la mitad a las 12, la otra mitad se va a presentar a las 12:20 y tienen que estar con la cámara prendida e ir contestando el examen al tiempo que lo voy pasando, ¿sí? Entonces, hasta acá llega el examen y las siguientes 2 clases todavía las vamos a tener, pero ya no va a venir en el examen, ¿sí? Bueno, gracias. Entonces, nos vemos el día jueves. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.